grupo en nuestro país. Patricia Tobón Yagarí es una abogada en Vera. Ella es exdirectora de la Unidad de Víctimas y excomisionada de la Verdad, y está con nosotros en la línea para hablar de esto, de este video que se conoció y que se hizo público a través de las redes sociales y que por supuesto plantea esa pregunta. Doctora Tobón, abogada, bienvenida, gracias por atendernos hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias, Camila. ¿Qué se hace en estos casos? Porque se conoció este video, se hizo público, por supuesto sorprende y a mí me causa impresión cada vez que lo veo, pero ¿cómo funciona el tema de la jurisdicción cuando estamos hablando de maltrato físico contra las mujeres? O incluso muchas veces cuando pasa con los niños. Aquí, ¿cómo debe operar la legislación y cómo debe operar la ley? Bueno, es cierto que la legislación colombiana reconoce la Constitución, la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas, pero también es importante reconocer que esta jurisdicción, que es una jurisdicción que debió haberse reglamentado con garantías institucionales y procesales para la administración de justicia, ha sido una de las mayores omisiones legislativas. Apenas está en un proceso de consulta. Mientras, es muy importante decir que como mujeres indígenas y colombianas, sobre todo, pues cuando no acceden a una administración de justicia en sus comunidades o por parte de sus autoridades, la justicia ordinaria debe entrar a dirimir estos conflictos como un derecho real al acceso a la justicia y a la protección real de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas, y en este caso le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a los jueces tramitar, no solamente porque estas comunidades están por fuera y los hechos ocurrieron aquí en la ciudad de Bogotá, sino también porque estas mujeres se encuentran, por decirlo así, en un marco de desprotección real de sus derechos, y las autoridades indígenas no sancionan, no dan cuenta del acceso real y protección de las mujeres a la justicia. Le corresponde a los jueces por ese derecho a la protección, como lo decían ustedes, esa protección de los derechos humanos, de una situación pues no solamente pública. Hay un video, entiendo por ejemplo que quien vivió esta situación, Amparo Murrí, es la esposa y, por ejemplo, ella presenta dificultades de hacer la denuncia frente al agresor, pero eso no puede ser una excusa para que la justicia no actúe, para que la Fiscalía no investigue y para que los jueces no sancionen ejemplarmente esta violencia frente a las mujeres, pero también de violencia intrafamiliar. Si no hay sanciones ejemplares, entonces esto va a seguir ocurriendo, porque entenderán quienes cometen este tipo de delitos que está permitido seguir vulnerando a las mujeres y seguir generando este tipo de maltratos al interior de las familias. Excomisionada Tobón, bueno, dentro de todo lo grave que estamos viendo y que usted bien denunció en un video en sus redes sociales el 24 de agosto, hay algo que me parece muy preocupante, y es que esto sucedió en Bogotá. O sea, si esto sucedió en Bogotá, al lado de los centros de poder, ¿qué no estará sucediendo en lugares de Colombia, en otros lugares de Colombia, donde ni siquiera hay una cercanía a las autoridades, donde queda a muchos kilómetros o que ni siquiera hay cómo transportarse pues para lugares donde se pueda hacer una denuncia? Usted en su video proponía una mesa de trabajo entre autoridades indígenas y autoridades nacionales. ¿Qué posibilidades hay de hacer esa mesa y que esa mesa no sea solamente para Bogotá, sino que sea para tantas mujeres en Vera y de otras etnias que están desprotegidas? Bueno, lo primero es la situación de la violencia intrafamiliar la viven todos los ámbitos sociales en Colombia. Lo vemos desde, digamos, gente de clase alta que golpea a sus esposas, lo hemos visto, y lo vemos obviamente en las comunidades indígenas. Y usted tiene razón. Si esto ocurre donde hay mayor presencia institucional y hay impunidad y hay este tipo de situaciones en esos sitios alejados, es mayor la violencia, y por eso es urgente tomarse este drama que viven las mujeres y los hogares en el área rural y en especial las comunidades indígenas, donde esta jurisdicción todavía no ha sido, digamos, ni regulada ni fortalecida.
si bien hay casos de administración de justicia, también yo vengo de una comunidad donde se sanciona y donde hay avances en la administración de justicia, pero eso no es la realidad de todas las comunidades, más cuando la justicia funciona comunitaria y ad honorem. O sea, la justicia tiene que tener procedimientos, reglamentos, sistemas también carcelarios. Eso no existe en las comunidades indígenas todavía, eso es una deuda estatal, y por ende, entonces, cuando la justicia es familiar, pues por lo general las mujeres no acceden a la justicia. Por eso se requiere no solo una mesa de trabajo seria, sino también realmente sobre los casos, porque son muchos los casos de muchas mujeres que tienen esta situación en las comunidades y que inclusive no pueden demandar porque pues el agresor convive con el agresor, como es el caso de esta mujer indígena que en la ciudad de Bogotá, pienso yo que una de las razones por las que no hace esta denuncia es porque convive con esta persona como pareja, y me imagino que sentirá un riesgo, una amenaza, porque seguramente son muchos hechos recurrentes como estos, pero es ahí donde la jurisdicción ordinaria debe ser, digamos, eficiente y debe realmente poner en marcha la protección real y efectiva con castigos y sanciones ejemplares para estos casos, porque si no esto pues se sigue generando es mayor impunidad y violencia para esta población, que además de vivir unas situaciones muy complejas por las que se encuentra en una situación de vulnerabilidad como estas, que salieron de sus territorios por múltiples razones, encima son violentadas y no son protegidas efectivamente frente al abuso que están viviendo de violencia intrafamiliar. Sí, justo le quería preguntar sobre eso, porque realmente las comunidades indígenas en la historia de Colombia han sido víctimas de muchas violencias por parte de muchos grupos, y mucha información que hay sobre estas comunidades están relacionadas con conflicto armado. Sin embargo, cuando uno busca este tipo de comportamientos al interior de las comunidades, siento yo, y quería por eso preguntarle a usted, siento escasez de información. ¿Cree usted que falta engrosar un poco estos sistemas para sistematizar, recolectar datos, para generar todos los procesos que se deben generar y evitar este tipo de violencias, o al menos que la justicia haga su parte? Claro que sí. Mire, la Constitución habla de que se debe crear la justicia indígena y darle garantías institucionales, mientras que la justicia penal militar, por ejemplo, que es otra de las jurisdicciones especiales en el país, tiene cárceles, jueces, un régimen claro de inhabilidades, incompatibilidades para quienes administran justicia. Imagínense un escenario en donde el agresor lo demanden, pero quien sancione la situación que está revisando sean sus parientes. Ahí uno no podría decir que hay imparcialidad. Entonces, en un sistema familiar o comunitario, pues es normal que el sistema de justicia pues esté lleno de personas que son de una misma familia. Por eso es muy importante poder no solamente revisar, sino aterrizar realmente unos procedimientos pragmáticos que de verdad permitan acceder a justicia real, eficiente a las mujeres indígenas, y que también hayan sistemas carcelarios, y también se ponga, digamos, este acuerdo en este momento, es que si la comunidad no puede sancionar y efectivamente no muestra un acceso eficiente a administrar la justicia con garantías de género para las mujeres, pues que sea la justicia ordinaria que lo haga. De hecho, lo puede hacer en garantía de ese proceso. El decir que porque hay una jurisdicción indígena no puede entrar a operar la jurisdicción la jurisdicción ordinaria, para mí es un acto de discriminación y de violencia, digamos, contra el derecho a las mujeres indígenas. Por el contrario, ahora más que nunca son llamadas las instituciones del orden nacional a intervenir, precisamente porque no ha sido eficiente, digamos, esa administración, o ha sido débil en esos territorios, mientras digamos, estos se fortalezcan y mientras el gobierno también avance en la efectiva reglamentación con estas comunidades, sí que es necesario asegurar la protección real de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Doctora Patricia Tobón, nosotros en Bogotá, y era lo que veníamos hablando también con usted, pues estamos viendo la migración de la población en Vera y la ciudadanía la ve en los diferentes sitios, en los parques, pero también en muchas calles cuando uno ve las madres en Vera con los niños, y eso es algo que vemos por las calles de Bogotá. Nunca, o yo particularmente, y no sé si los compañeros de la mesa de trabajo hayan visto, nunca se ven hombres, siempre son las madres con los niños en las calles trabajando, vendiendo los collares, las pulseras o pidiendo plata. En medio de ese trabajo que están haciendo estas mujeres en la calle para conseguir un sustento, ¿en dónde están los hombres de la comunidad en Vera? ¿Son ellas las que tienen o son las que son encargadas de llevar el ingreso a la casa? ¿O cómo funciona esa dinámica? Camila, primero es muy importante no generalizar ni estigmatizar una situación. En Colombia hay cerca de 250.000 emberas que viven en sus territorios, que están avanzando en procesos de desarrollo. Esto no es un tema generalizado, esto tiene una génesis en una comunidad, en 2-3 zonas del país, en Bagadó, Chocó, en Pueblo Rico, Mistrató y algunas familias en el Dobio Valle, y que traen los antecedentes de los años 70, de las primeras familias que a través, digamos, de una violencia que ocurre en su territorio, que generaron, conflictos claniles, salen expulsados y salen a recorrer el país y terminan en ciclos de mendicidad y de dependencia económica y alimentaria. Entonces, sí que muestra ya una violencia agravada, que sean las mujeres y las niñas las que estén en círculos de mendicidad, en que ellas sean las que lleven el sustento alimentario a sus familias. Pero si uno mira una generación desde los 70 en situación de mendicidad, esto no es un problema pequeño que ha ido creciendo. En los 70 eran muy pocas familias, ahora se volvió una manera también de sobrevivencia a la cual es necesario revisar con programas al interior de su comunidad, fortaleciendo la administración de la justicia, pero también revisando caso a caso cuál es la situación de estas familias. Si uno mira en la sociedad nacional, nosotros como colombianos, aquí hay muchas familias que sus personas han terminado en la indigencia o en la mendicidad, pero en este caso en especial hay una situación más de tipo colectivo y familiar que es necesario que las instituciones se Claro, pero mi pregunta, doctora Tobón, es que quienes han terminado en ese círculo de mendicidad, entendiendo que no hay que generalizar, sino que son estas poblaciones a las que usted hace referencia particularmente, son las mujeres y las niñas, sí, y los niños chiquitos. Efectivamente, y mi pregunta es, hay un abuso. ¿Por qué razón, a pesar de que vienen y tienen un mismo origen, quienes terminan en la mendicidad son las mujeres con sus niños? ¿Hace parte de la cultura interna de la comunidad o por qué? No, o sea, no podemos decir que el uso de las niñas y de los niños y las mujeres sea parte de una práctica cultural. Por supuesto hay abuso, por supuesto hay machismo, por supuesto aquí hay un asunto de violencia de los hombres hacia las mujeres y por supuesto son prácticas que se tienen que erradicar y que se tienen que transformar, porque uno no puede, Camila, justificar bajo la cultura violencias y asuntos que afecten la vida y la integridad de las personas y sus derechos. Por supuesto. Doctora Tobón, es que, y yo entiendo la delicadeza que tiene uno que tener con el lenguaje para no estigmatizar a ciertas poblaciones, pero es importante saber también qué es lo que está sucediendo. Vemos un video en donde un hombre agrede a puños a su mujer enfrente de los niños, y los bogotanos, y lo hablo desde mi caso, en el caso de Bogotá, vemos en las calles algunos de la comunidad en Vera, pero a las mujeres y a los niños. ¿Dónde están los hombres en toda esta dinámica? Porque entonces la mujer es la que sale a la calle, la mujer es la que sale a recoger el sustento, y cuando llega a la casa el hombre es el que la maltrata y le pega puños enfrente de los niños. ¿Cuál es la actividad que están haciendo los hombres que están en las grandes ciudades, que han tenido que emigrar por la violencia, que entiendo que no es toda la población en Vera que hay en el territorio nacional, sino aquella que ha llegado a Bogotá? ¿Cuáles son las actividades de los hombres mientras las mujeres están en la calle pidiendo plata con los niños, vendiendo artesanías, y cuando llegan las cogen a puños? Bueno, hay varias caracterizaciones sobre la conflictividad y la presencia en Vera en la ciudad de Bogotá, ¿cierto?
Los hombres se han dedicado también, algunos de ellos, a hacer digamos, digamos, todos los asuntos de la artesanía de la Shakira, pero se están movilizando entre las comunidades y en diferentes lugares, digamos, porque no solamente están en Bogotá, se trasladan a Medellín, se trasladan a Pereira, pero sí es cierto que entre esa caracterización lo que evidenciamos es que hay un abuso hacia las mujeres y hay una economía hecha en base a la mendicidad y a la explotación de las mujeres y las niñas. Eso es algo que sí está diagnosticado y que inclusive, como ustedes lo narran, lo vemos en las calles, ¿sí? No están los hombres, solamente están las mujeres y están los niños. Y ahí entonces, ¿cuál es la acción que debe tomar el Estado colombiano o que puede tomar sin transgredir esa autonomía que tienen las comunidades? Bueno, lo primero es que el delito de la trata es un delito que está en el Código Penal y el Estado colombiano tiene la obligación, ¿cierto? No solamente de investigar, caracterizar, y también tiene la obligación de sancionar a quienes estén incurriendo en esta situación. Y eso es una obligación del Estado colombiano, sancionar, pero también tiene la obligación de revisar al interior de estas comunidades la situación que tienen estas mujeres con la participación de ellas mismas. Les voy a poner un ejemplo. En una reunión que tuvimos con una mesa de trabajo con las mujeres indígenas, ellas mencionaban en este caso que muchas de ellas vienen a la ciudad de Bogotá huyendo de violencias intrafamiliares, huyendo también contra procesos de reclutamiento, ¿cierto? En sus territorios. Y creo que esto es un tema, digamos, no pequeño, sino un tema que amerita la mayor importancia, porque aquí tendrían obligaciones y competencias muchas entidades. Pues es la exdirectora de la Unidad para las Víctimas, la abogada Patricia Tobón Yagarí, abogada en Vera, con quien nos parecía importante hablar para, pues después de haber conocido este video y de esa realidad que, como usted misma dice, se vive no solo en Bogotá, sino en otras ciudades del país y de las cuales ya habíamos hablado aquí en el programa con el secretario encargado de esta situación. Doctora Tobón, mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un saludo especial, Ana Cristina.